El Bentley negro se detuvo frente al portón de la mansión exactamente cuando doña Mercedes tocó el timbre por tercera vez. Daniel vio la silueta pequeña y encorvada a través de la cámara de seguridad, el corazón acelerándose instantáneamente. Su madre estaba ahí, en la puerta, con una bolsa de tela en sus manos temblorosas y aquel suéter verde desgastado que siempre usaba en Navidad. El aroma de las empanadas recién hechas casi parecía atravesar la pantalla. ¿Quién es?, preguntó Sofía desde el asiento del pasajero, ajustándose el collar de diamantes. Nadie importante, respondió Daniel, la voz saliendo más fría de lo que pretendía. Solo una señora confundida. Pero no era verdad. Él sabía exactamente quién era. Sabía que dentro de aquella bolsa había comida hecha con sus propias manos, aquellas empanadas de carne que él adoraba cuando era niño. Sabía que ella había viajado casi 2 horas en transporte público para llegar hasta ahí, con esa bolsa pesada sobre su regazo. Y sabía, más que cualquier otra cosa, que Sofía explotaría si descubría que su madre humilde estaba ahí, frente a todos los vecinos de la zona exclusiva, con esa ropa sencilla y esos zapatos viejos. «Dile al guardia que la despache», ordenó Sofía, mirando por el retrovisor para verificar su maquillaje. «Los invitados llegarán en 1 hora y no podemos tener este tipo de situaciones». Daniel cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso de la decisión formándose en su pecho como una piedra. A través de la pantalla, vio a su madre mirar directamente hacia la cámara, como si pudiera verlo a través del cristal oscuro. Aquellos ojos cansados que tanto trabajaron para que él estudiara, las mismas manos que cosían ropa ajena hasta altas horas de la madrugada para pagar su universidad. «Papi, ¿quién es esa señora?», preguntó su hija de 7 años desde el asiento trasero, con esa curiosidad inocente que parte el alma. «Nadie, mi amor, nadie». Él tomó el interfón, y con la voz que usaba para despedir vendedores inconvenientes, le dijo al guardia de seguridad: «Dígale que se equivocó de dirección, que se vaya». Por la cámara, Daniel vio al guardia acercarse a su madre. Vio los labios de ella moverse, probablemente diciendo su nombre, tal vez explicando que era la mamá de Daniel Martínez, el dueño de la casa. Vio al guardia negar con la cabeza, haciendo un gesto hacia la calle, y entonces vio algo que quedaría grabado en su alma para siempre. Vio a su madre mirar una vez más hacia la cámara, sus hombros cayendo en derrota, antes de voltearse lentamente y comenzar a caminar de regreso hacia la calle, la bolsa con las empanadas todavía en sus manos, ahora más pesada que nunca. La nieve comenzaba a caer. Ella no traía paraguas, ni siquiera un abrigo grueso. «Perfecto», dijo Sofía. «Ahora entremos. Necesito verificar que todo esté listo para la fiesta». Daniel abrió la puerta del auto, sus zapatos italianos tocando el piso climatizado de la cochera. Mientras caminaba hacia la entrada principal, una memoria lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él a los 8 años, abrazando a esa misma mujer en la cocina estrecha de un departamento diminuto. «Nunca te voy a dejar sola, mamá. Cuando sea grande, vamos a estar siempre juntos. Te lo prometo». Ella había sonreído, acariciando su rostro con manos callosas de tanto trabajar. «Lo sé, mi hijito, lo sé». Daniel se detuvo por un instante, la mano en la manija de la puerta. Miró hacia atrás, hacia el portón donde su madre había desaparecido en la nieve. Algo dentro de él gritaba para correr, para buscarla, para pedirle perdón de rodillas. Podía imaginársela caminando sola por esa calle vacía, con el frío calándole los huesos y las lágrimas mezclándose con los copos de nieve en su rostro arrugado. Pero Sofía lo llamó desde adentro. Los invitados estaban por llegar. Él tenía una imagen que mantener, contratos que cerrar, un futuro que proteger. Entonces entró a la mansión, dejando a su madre afuera, en el frío, sola, en la víspera de Navidad. Y antes de continuar con esta historia que tocará lo más profundo de tu corazón, no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Daniel cerró la puerta principal detrás de sí mientras el sonido de los tacones de Sofía resonaba por el pasillo de mármol. La mansión olía a pino importado y velas francesas de vainilla, todo perfectamente calculado, exactamente como ella lo había planeado. Nada podía estar fuera de lugar aquella noche. «Revisa que el vino esté a la temperatura correcta», dijo Sofía sin mirarlo, ocupada inspeccionando cada detalle de la decoración. «El socio de tu empresa viene con su esposa.
y ella es insoportablemente crítica con todo. Él asintió mecánicamente, aflojándose la corbata mientras observaba a sus hijos correr escaleras arriba, gritando sobre cuál de los dos tenía más regalos bajo el árbol gigante del salón. 72 regalos en total. Sofía los había contado esa mañana, asegurándose de que la cantidad fuera impresionante para las fotos que subiría a redes sociales. Daniel, ¿me estás escuchando? La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Sí, el vino. Ya lo reviso. Y otra cosa. Ella bajó la voz, acercándose con ese tono que él había aprendido a temer. Si esa mujer vuelve a aparecer por aquí, necesitas dejar en claro que no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Es una vergüenza para nuestra imagen. Mis amigas podrían haberla visto. Daniel sintió algo retorcerse en su estómago. Es mi madre, Sofía. Es una carga del pasado que te impide avanzar, replicó ella, arreglándose un mechón de cabello rubio platinado. Mira todo lo que hemos construido. ¿Crees que llegamos hasta aquí siendo sentimentales? Tu madre no entiende este mundo, Daniel. Nunca lo entenderá. Él quiso responder, defender a la mujer que había sacrificado todo por él. Pero las palabras se quedaron atazadas en su garganta como siempre. Hacía 5 años que se había casado con Sofía, 5 años desde que había comenzado a distanciarse de su madre. Al principio, fueron excusas pequeñas. Mucho trabajo, viajes de negocios, reuniones importantes. Luego, las llamadas se volvieron más espaciadas. Las visitas, inexistentes. Papá, ¿por qué esa señora dijo que era tu mamá? Su hija apareció en las escaleras, todavía pensando en lo que había escuchado desde el auto. El silencio se volvió denso. Sofía miró a Daniel con advertencia clara en sus ojos. Se confundió, princesa, mintió él, sintiendo cómo cada palabra lo hundía más en un pozo del que no sabía si podría salir. Mi mamá vive muy lejos. ¿Y nunca viene a visitarnos? Está muy ocupada, mi amor. Ahora ve a cambiarte. Los invitados llegarán pronto. La niña subió las escaleras, no del todo convencida. Daniel se quedó de pie en medio de ese salón enorme, rodeado de lujo y vacío. Había construido un imperio. Tenía 3 empresas, 2 autos de lujo, una mansión en la mejor zona de la ciudad. Había logrado todo lo que alguna vez soñó. Todo, excepto el valor para defender a quien le había dado la vida. Sofía lo tomó del brazo, sonriendo con esa sonrisa perfecta que usaba para las fotos. Esta noche va a ser inolvidable. Ya verás. Estamos construyendo nuestro futuro, Daniel. No lo arruines pensando en el pasado. Él asintió, tragándose el nudo en la garganta. Afuera, la nieve seguía cayendo, y en algún lugar de la ciudad, su madre caminaba sola de regreso a casa, con una bolsa de empanadas que nadie comería. Doña Mercedes llegó a su casa casi 2 horas después, con los pies entumecidos, y el alma más fría que el viento de diciembre. La puerta crujió al abrirse, como siempre lo hacía, y el silencio la recibió como un viejo compañero que nunca la abandonaba. Dejó la bolsa con las empanadas sobre la mesa pequeña de la cocina y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No llores, se dijo a sí misma en voz baja. Él está ocupado, tiene su vida, es normal, pero no se sentía normal. Nada de esto se sentía normal. Se quitó el suéter verde mojado por la nieve y lo colgó en el respaldo de la única silla que tenía. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo que no quería nombrar. Caminó hasta la pequeña sala donde un árbol de Navidad de plástico, de apenas 1 metro de altura, descansaba en la esquina. Lo había decorado ella sola días atrás, con las mismas esferas desgastadas que usaba desde hacía 20 años. Algunas ya ni tenían brillo, pero eran las que Daniel había tocado cuando era niño, y eso las hacía invaluables. Sobre la repisa, una hilera de fotografías contaba la historia que su corazón se negaba a olvidar. Daniel a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros. Daniel en su graduación universitaria. Ella a su lado con un vestido prestado pero llena de orgullo. Daniel el día que abrió su primera empresa, cuando todavía la llamaba para contarle todo. ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento su hijo había dejado de ser ese niño que la abrazaba en la cocina y le prometía que nunca estarían separados? Se sentó frente a la mesa y abrió la bolsa de tela. Las empanadas seguían tibias,
envueltas en papel aluminio con el cuidado de quien cocina por amor y no por obligación. Había pasado toda la mañana anterior preparándolas, ignorando el dolor en las articulaciones y la fatiga que últimamente no la dejaba en paz. Cada pliegue de masa había sido una oración silenciosa. Que le gusten, que se acuerde de cuando éramos felices con tan poco, pero él ni siquiera había abierto la puerta. Tal vez mañana, murmuró, acariciando el papel aluminio como si fuera el rostro de su hijo. Tal vez mañana venga. Sabía que era mentira. Sabía que algo se había roto entre ellos, algo que tal vez nunca se repararía. Pero una madre nunca deja de esperar, nunca deja de amar, incluso cuando el amor no es correspondido. Se levantó con dificultad y caminó hacia el cajón donde guardaba sus medicamentos. El frasco de pastillas para el corazón estaba casi vacío. El médico le había dicho en la última consulta que necesitaba exámenes más especializados, tratamientos que ella no podía pagar con su pensión miserable. Pero no le había contado nada de esto a Daniel. No quería ser una carga. No quería que él la ayudara por obligación o por lástima. Él tiene su propia familia ahora. Se repetía cada noche antes de dormir. No puedo ser un peso para mi hijo. Tomó una pastilla con un sorbo de agua y volvió a mirar las fotografías. En una de ellas, Daniel tenía 8 años y la abrazaba fuerte, como si nunca fuera a soltarla. Ella tocó el cristal con los dedos arrugados, sintiendo cómo las lágrimas finalmente ganaban la batalla. Dios mío, susurró, si he fallado como madre, perdóname, pero no dejes que él olvide quién es. No dejes que este mundo lo cambie por completo. Afuera, la nieve cubría las calles vacías. Adentro, una madre lloraba en silencio mientras las empanadas se enfriaban sobre la mesa, como tantas otras noches en que había preparado cenas que nadie compartía. La mansión resplandecía con la luz de cientos de velas cuando los primeros invitados comenzaron a llegar. Daniel estaba de pie junto a la entrada, estrechando manos y forzando sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Sofía brillaba a su lado, perfecta en su vestido de diseñador, riendo con esa risa ensayada que usaba para impresionar. Daniel, te presento al licenciado Vargas, dijo uno de sus socios, empujando hacia él a un hombre corpulento con un habano en la mano. Él está interesado en invertir en tu nueva empresa. Un placer, respondió Daniel automáticamente, estrechando la mano mientras su mente estaba en otro lugar completamente diferente. La música llenaba el salón. Meseros uniformados circulaban con bandejas de champán y canapés que costaban más de lo que su madre ganaba en un mes. Todo era excesivo, brillante, diseñado para impresionar. Y sin embargo, Daniel se sentía vacío, como si estuviera observando su propia vida desde afuera, sin poder realmente habitarla. ¿Estás bien, querido?, Sofía le susurró al oído, manteniendo la sonrisa mientras saludaba a una pareja que entraba. Te ves distraído. Estoy bien, mintió, tomando una copa de champán que no tenía intención de beber. Desde el otro lado del salón, los villancicos sonaban en una versión instrumental elegante, y fue entonces cuando sucedió. Una melodía específica comenzó a tocar, una que él conocía demasiado bien, Noche de Paz. La misma canción que su madre le cantaba cuando era niño, acostado en aquella cama pequeña del departamento donde crecieron, cuando ella llegaba exhausta del trabajo pero aún así encontraba fuerzas para arrullarlo. La imagen lo golpeó sin advertencia. Él a los 7 años, acurrucado bajo una cobija delgada en una noche fría de diciembre, su madre sentada en el borde de la cama, con las manos ásperas pero cálidas acariciando su cabello, cantando con voz suave a pesar del cansancio. Duerme, mi niño. Mañana será mejor. Yo siempre voy a cuidarte. Daniel, la voz de alguien lo sacó del recuerdo. Parpadeó, volviendo bruscamente al presente. Era la madre de Sofía, una mujer elegante con perlas al cuello y una mirada inquisitiva. ¿Tu mamá no vino a la fiesta?, preguntó con falsa dulzura, mirando alrededor como si buscara a alguien. Me encantaría conocerla finalmente. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Sofía se tensó a su lado. Varios invitados cercanos voltearon curiosos. Ella está de viaje, dijo Daniel, la mentira saliendo mecánicamente de sus labios. No pudo venir esta vez. Qué lástima, respondió la suegra, aunque su tono dejaba claro que no sentía lástima alguna. Debe ser muy ocupada. Sofía cambió rápidamente de tema,
arrastrando a su madre hacia otro grupo de invitados, pero el daño estaba hecho. Daniel sintió algo quebrarse dentro de él, una grieta pequeña pero profunda en la máscara que había estado sosteniendo toda la noche. Se excusó y caminó hacia la terraza, necesitando aire. El frío de la noche lo golpeó inmediatamente, pero no le importó. Miró hacia la ciudad iluminada, hacia algún punto perdido en la distancia donde sabía que su madre estaba, probablemente sola, probablemente llorando. ¿En qué momento había dejado que esto sucediera? ¿En qué momento había permitido que la vergüenza fuera más fuerte que el amor? Dentro, la fiesta continuaba. Risas, música, el tintineo de copas chocando en brindis vacíos. Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso de cada decisión que lo había traído hasta aquí. Tenía todo lo que alguna vez soñó tener. Todo, excepto paz. Eran las 11:30 de la noche cuando doña Mercedes sintió que el pecho se le oprimía, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Estaba en la cocina, guardando las empanadas que nadie había comido, cuando el dolor la hizo doblarse sobre sí misma. No, no ahora, jadeó, aferrándose al borde de la mesa. Por favor, Dios, no ahora. Pero el dolor no escuchaba súplicas. Se intensificó, irradiando desde el centro de su pecho hacia el brazo izquierdo. Las pastillas. Necesitaba las pastillas. Intentó caminar hacia el cajón donde las guardaba, pero las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre el piso frío de linóleo. El teléfono. Tenía que alcanzar el teléfono. Con manos temblorosas, gateó los 2 metros que la separaban de la mesita donde descansaba su celular viejo, ese que Daniel le había regalado hacía años cuando todavía se preocupaba por ella. Cada movimiento era una agonía, cada respiración, un esfuerzo monumental. Finalmente sus dedos tocaron el aparato. Lo acercó a su rostro, la visión borrándose por momentos. Marcó el número que conocía de memoria, el número que había marcado cientos de veces en los últimos meses, solo para escuchar la voz de su hijo en el buzón, sin atreverse a dejar mensaje. «Vamos, mi niño», susurró mientras el teléfono sonaba. «Contesta, por favor, contesta». Pero la línea sonaba ocupada. 1, 2, 3 veces intentó, siempre ocupado. La fiesta, por supuesto, estaba en la fiesta, rodeado de gente importante, de luces brillantes, de todo excepto ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas mientras el dolor se intensificaba. Con la poca fuerza que le quedaba, presionó el botón para dejar un mensaje de voz. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. «Hijo, sé que estás ocupado, pero necesito decirte algo importante. No quise molestarte hoy en tu casa, perdóname. Yo solo quería verte. Quería que supieras que...». Una pausa mientras el dolor la atravesaba de nuevo. «Que siempre te he amado. Pase lo que pase, recuerda que...». El teléfono se le cayó de las manos antes de poder terminar la frase. Doña Mercedes quedó tendida en el piso, mirando el techo agrietado de su casa humilde. La oscuridad comenzaba a rodear los bordes de su visión. ¿Así terminaría todo? ¿Sola? ¿En el piso? ¿En la noche de Navidad? «Dios», murmuró con lo último que le quedaba de voz, «cuida de mi hijo. Aunque él me haya olvidado, yo nunca podré olvidarlo». No supo cuánto tiempo pasó así. Podrían haber sido minutos u horas, pero entonces, a través de la niebla del dolor, escuchó golpes en la puerta. Una voz conocida. Doña Carmela, su vecina. «¿Mercedes? ¿Estás bien?». Escuché un ruido fuerte. Intentó gritar, pero solo salió un gemido débil. Los golpes se hicieron más insistentes. «Mercedes, voy a entrar. ¿Me oyes?». La puerta se abrió con un crujido. Doña Carmela entró con su bata puesta y el rostro se le descompuso al ver la escena. «Dios santo, Mercedes». Corrió hacia ella, tomando el teléfono que había caído al suelo. Con manos temblorosas pero decididas, marcó el número de emergencias. «Necesito una ambulancia. Ya. Es urgente. Mi vecina. Creo que es su corazón». Mientras esperaba, doña Carmela sostuvo la mano fría de Mercedes, susurrándole palabras de consuelo que apenas podía escuchar. Y en algún lugar de la ciudad, en medio de una fiesta llena de luces y música, el teléfono de Daniel vibraba silenciosamente en el bolsillo de su traje, ignorado entre el ruido de las celebraciones vacías. Y si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo.
Eran las 3 de la madrugada cuando Daniel finalmente pudo escapar al estudio de la mansión. Los últimos invitados acababan de partir, dejando tras de sí un rastro de copas vacías y risas falsas que todavía resonaban en sus oídos. Sofía había subido a dormir, satisfecha con el éxito de la velada. Todo había salido perfecto según ella, pero Daniel no podía dormir. Algo pesado se había instalado en su pecho desde aquella tarde, algo que ni todo el champán del mundo podría ahogar. Sacó el celular del bolsillo de su saco, la pantalla iluminándose en la oscuridad, y entonces lo vio. 14 llamadas perdidas, todas del mismo número, el número de su madre. El corazón se le detuvo por un instante. 14 llamadas. ¿Cómo no las había visto? ¿Cómo había estado tan absorto en su mundo superficial que no había sentido el teléfono vibrar ni una sola vez? Con manos temblorosas, abrió el registro. La última llamada había sido a las 11:47 p.m., hacía más de 3 horas, y había un mensaje de voz. Presionó el botón con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La voz de su madre llenó el silencio del estudio, débil, entrecortada, agonizante. Hijo, sé que estás ocupado, pero necesito decirte algo importante. No quise molestarte hoy en tu casa, perdóname. Yo solo quería verte. Quería que supieras que siempre te he amado. Pase lo que pase. Recuerda que... Y entonces, nada. El mensaje se cortaba abruptamente, como si ella hubiera dejado caer el teléfono. No, susurró Daniel, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. No. Marcó de inmediato el número de su madre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó, solo el tono interminable del timbre resonando en el vacío. «¡Contesta!», gritó, marcando de nuevo. «Por favor, mamá, contesta». Pero no había respuesta, solo ese silencio aterrador que decía más que 1000 palabras. La puerta del estudio se abrió. Sofía apareció en bata con el rostro molesto por haber sido despertada. «¿Qué haces gritando a estas horas? Los vecinos van a...». «Es mi madre», la interrumpió Daniel, la voz quebrándose. «Algo le pasó. Tengo que ir. Ahora, a las 3 de la mañana. Daniel, estás exagerando. Seguramente solo. Escucha el mensaje», le gritó, algo que nunca antes había hecho. Le extendió el teléfono con manos temblorosas. Sofía, sorprendida por su tono, tomó el aparato y escuchó. Su expresión cambió ligeramente, pero aún así, intentó minimizar. «Puede ser cualquier cosa. Espera hasta mañana. No arruines la noche por... Es mi madre», repitió Daniel, esta vez con una firmeza que brotó desde un lugar profundo que había mantenido enterrado por demasiado tiempo. «Y voy a ir. Ahora». Sin esperar respuesta, tomó las llaves del auto y salió corriendo. Sofía lo llamó desde la puerta, pero él ya no escuchaba. Solo podía escuchar esa voz débil en el mensaje, esas palabras incompletas que tal vez fueran las últimas. Subió al auto y arrancó con las llantas chirriando contra el pavimento. La ciudad dormía bajo la nieve que había dejado de caer, las calles vacías iluminadas por farolas amarillentas. Conducía a una velocidad temeraria, pasándose semáforos, con las manos apretadas al volante y las lágrimas nublándole la visión. «Por favor, Dios», susurró mientras aceleraba por la avenida desierta. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he sido un hijo terrible. Pero por favor, dame una oportunidad más. Solo una. Permíteme decirle que la amo. Permíteme pedirle perdón». Las luces de la ciudad pasaban borrosas a su lado, y en su mente solo podía ver el rostro de su madre aquella tarde, de pie frente al portón de la mansión, con esa bolsa en las manos y esos ojos llenos de una esperanza que él había destrozado. «Aguanta, mamá», rogó en voz alta, como si ella pudiera escucharlo a través de la distancia. «Por favor, aguanta. Ya voy». Daniel frenó bruscamente frente a la casa de su madre, el auto derrapando ligeramente sobre la nieve acumulada en la calle. El vecindario estaba sumido en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el sonido distante de un perro ladrando. La casa se veía pequeña, más pequeña de lo que recordaba, con su pintura descascarada y el techo que necesitaba reparación desde hacía años. La puerta principal estaba entreabierta,
Ese detalle lo heló hasta los huesos. Su madre jamás dejaba la puerta abierta. Jamás. «Mamá», gritó mientras bajaba del auto corriendo hacia la entrada. «Mamá, ¿estás ahí?». Empujó la puerta y entró. Las luces estaban encendidas, bañando la humilde sala con un resplandor amarillento. Y entonces vio la escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. La mesa estaba puesta para 2 personas, 2 platos, 2 vasos, 2 juegos de cubiertos cuidadosamente acomodados sobre un mantel bordado a mano. En el centro, las empanadas que ella había llevado a su casa aquella tarde, ahora frías e intactas, junto a una vela navideña que se había consumido hasta la mitad. El árbol pequeño de plástico parpadeaba con luces de colores en la esquina, y debajo de él, un regalo envuelto en papel rojo con su nombre escrito en letra temblorosa. «Para Daniel, con todo mi amor». El silencio era ensordecedor. «¿Mamá?». Su voz salió quebrada, apenas un susurro estrangulado. Caminó hacia la cocina. El frasco de pastillas estaba volcado sobre el mostrador. En el piso, una mancha húmeda donde alguien había limpiado algo apresuradamente. Y junto a la mesita del teléfono, el celular viejo de su madre, todavía en el suelo, con la pantalla agrietada. El pánico se convirtió en terror puro. «¿Mamá?», gritó ahora, corriendo hacia el dormitorio. La cama estaba hecha, intacta. No había nadie. Salió de nuevo a la calle, desesperado. Fue entonces cuando vio luz en la casa de al lado. Corrió y golpeó la puerta con fuerza. «Por favor, alguien. ¿Dónde está mi madre?». La puerta se abrió. Una mujer mayor, doña Carmela, apareció con el rostro sombrío y cansado. «¿Tú eres Daniel?», preguntó con una mezcla de alivio y reproche en la voz. «Sí, soy yo. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué pasó?». Doña Carmela lo miró con una dureza que lo hizo sentir más pequeño que nunca. «La ambulancia se la llevó hace casi 3 horas. Al Hospital San José. Yo la encontré tirada en el piso de la cocina. Estaba…». Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Estaba gritando tu nombre, muchacho». Una y otra vez. «Daniel, Daniel», decía entre sollozos. «Preguntaba por ti incluso cuando apenas podía respirar». Cada palabra fue como un cuchillo hundiéndose en su pecho. «¿El Hospital San José?», repitió mecánicamente. «Sí, y más te vale apurarte, porque cuando la subieron a la ambulancia…». La voz de doña Carmela se quebró. «No se veía bien, hijo. No se veía nada bien». Daniel retrocedió, las piernas temblándole. Murmuró un agradecimiento que apenas pudo articular y corrió de vuelta a su auto. Antes de subir, miró una última vez hacia la casa de su madre. La puerta seguía abierta, las luces encendidas, la mesa puesta para una cena que nunca sucedió. Sobre la mesa, entre las empanadas frías, vio algo que antes no había notado. Una foto enmarcada de él cuando era niño, abrazando a su madre. Ambos sonreían, ambos eran felices, ambos eran una familia. Tomó el regalo envuelto que estaba bajo el árbol y salió corriendo. No sabía qué contenía, pero necesitaba llevarlo consigo. Era lo único tangible que le quedaba de ese amor que había despreciado. Subió al auto con el regalo apretado contra su pecho y arrancó con destino al hospital, rogándole a un Dios en el que había dejado de creer que le diera una última oportunidad de enmendar lo imperdonable. Daniel irrumpió en la sala de emergencias del Hospital San José como un hombre poseído. El olor a desinfectante y enfermedad lo golpeó inmediatamente, pero apenas lo registró. Sus ojos buscaban frenéticamente, recorriendo los pasillos iluminados con luz fluorescente, los rostros cansados del personal médico, cualquier señal de su madre. «Por favor», gritó hacia la recepcionista, que lo miró sobresaltada. «Mercedes Ortiz. Llegó en ambulancia. ¿Dónde está?». La mujer revisó su computadora con una lentitud que a Daniel le pareció tortuosa. «¿Usted es familiar?». «Soy su hijo, su único hijo». Las palabras salieron cargadas de una culpa que amenazaba con asfixiarlo. La recepcionista lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Lástima, tal vez. O juicio. «Tercer piso. Unidad de cuidados intensivos. Pero necesita hablar primero con…». Daniel no esperó a que terminara. Corrió hacia los elevadores presionando el botón una y otra vez con desesperación. Cuando finalmente llegó al 3er piso, el pasillo se extendía ante él como un túnel interminable. Pasó junto a habitaciones donde otras familias velaban a sus enfermos,
donde otros hijos sí habían llegado a tiempo. Una enfermera salió de una de las habitaciones, y él la interceptó. «Mercedes Ortiz, ¿dónde está?» La enfermera, una mujer joven con el rostro marcado por el cansancio de un turno nocturno, lo miró con seriedad. «¿Usted es el hijo?» Esa pregunta otra vez. Esa maldita pregunta que sonaba más a acusación que a consulta. «Sí, venga conmigo». Lo guió por el pasillo hasta una pequeña sala de espera. Allí, un médico mayor con canas en las sienes y lentes de lectura colgando de su cuello, lo esperaba con un expediente en las manos. «Señor Martínez, soy el doctor Ramírez». Su madre llegó hace aproximadamente 3 horas con un infarto agudo al miocardio. El cuadro es crítico. Cada palabra era un martillo golpeando contra su pecho. ¿Va a estar bien?», preguntó, aunque su voz delataba que ya conocía la respuesta. El doctor suspiró, con esa expresión que desarrollan los médicos cuando han dado demasiadas malas noticias. «Su condición es seria. Hicimos todo lo posible para estabilizarla, pero…» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Señor Martínez, ¿usted sabía que su madre llevaba meses con insuficiencia cardíaca avanzada?» El mundo se detuvo. «¿Qué? Su madre tiene un historial de problemas cardíacos desde hace más de 1 año. Necesitaba tratamiento especializado, medicamentos que aparentemente no podía costear. Según los registros, canceló varias citas porque…» El doctor lo miró directamente a los ojos, sin suavizar el golpe, porque decía que no quería preocupar a su hijo exitoso, que usted tenía su propia vida y ella no quería ser una carga. Daniel sintió que las piernas le fallaban. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la pared. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza como un eco interminable. No quería ser una carga, no quería ser una carga, no quería ser una carga. Ella, su voz se quebró completamente. Ella estaba sufriendo sola, y yo no sabía nada. «Aparentemente ella hizo todo lo posible para que usted no se enterara», confirmó el doctor, sin compasión en su tono, solo la verdad brutal. «Los vecinos mencionaron que usted no la visitaba con frecuencia. Fue demasiado». Daniel cayó de rodillas en medio del pasillo del hospital, el regalo que había traído resbalando de sus manos. Los sollozos lo sacudieron con una violencia que nunca había experimentado. Todo este maldito tiempo ella había estado enferma, muriendo lentamente, y él había estado demasiado ocupado construyendo su imperio de mentiras para darse cuenta. «¿Puedo verla?», logró articular entre lágrimas. «Por favor, necesito verla». El doctor asintió lentamente. «Está sedada e intubada. No puede hablar. Pero sí, puede pasar. Habitación 304». Daniel se levantó con dificultad, recogió el regalo del suelo y caminó como un condenado hacia la habitación. Cada paso era un peso insoportable, cada respiración, una lucha contra la culpa que amenazaba con destruirlo. Frente a la puerta de la habitación 304, se detuvo. Su mano temblaba sobre la manija. Al otro lado de esa puerta estaba la mujer que le había dado la vida, la que había sacrificado todo por él, la que ahora luchaba por sobrevivir, mientras él había estado brindando con champán. «Perdóname, mamá», susurró antes de abrir la puerta. «Por favor, perdóname». La puerta se abrió con un suave chirrido, y Daniel entró a una habitación bañada en luz artificial y sombras. El sonido de las máquinas llenaba el silencio, el pitido rítmico del monitor cardíaco, el susurro mecánico del respirador, el goteo constante del suero intravenoso, y en medio de todo eso, pequeña y frágil en esa cama blanca, estaba su madre. Daniel se quedó paralizado en el umbral. Casi no la reconocía. Tenía tubos saliendo de su nariz y boca, cables conectados a su pecho, agujas clavadas en sus brazos arrugados. Su piel había adquirido un tono grisáceo que le heló la sangre, pero lo que más lo destrozó fueron sus manos, esas manos que habían trabajado hasta sangrar por él, ahora inmóviles sobre las sábanas blancas, con las venas marcadas y los dedos hinchados. «Mamá», susurró, acercándose lentamente como si temiera que ella fuera a desvanecerse si se movía muy rápido. Se sentó en la silla junto a la cama, incapaz de apartar la mirada de ese rostro que amaba y que había abandonado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, sin control, sin vergüenza. Con manos temblorosas tomó una de las manos frías de su madre entre las suyas. «Estoy aquí, mamá. Llegué tarde como siempre, pero estoy aquí.
El monitor cardíaco continuaba su ritmo constante pero débil. Ella no se movió. No dio señal alguna de haberlo escuchado. Daniel miró el regalo que había traído, todavía apretado bajo su brazo. Con dedos torpes por las lágrimas, comenzó a desenvolverlo. El papel rojo se rasgó fácilmente, revelando lo que había dentro. Un suéter tejido a mano, color azul marino, del mismo tono que él solía usar cuando era niño. Lo sacó completamente y algo cayó de entre los pliegues. Una carta, doblada con cuidado, con su nombre escrito en el sobre con esa letra temblorosa que conocía tan bien. Con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho, abrió la carta. Las palabras estaban escritas con tinta azul, algunas letras borrosas como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Hijo querido, tejí este suéter pensando en cada momento que no pasamos juntos. Cada puntada fue una oración por tu felicidad, cada hilo, un recuerdo de cuando eras pequeño, y me abrazabas diciéndome que nunca me dejarías sola. Sé que ahora tienes tu propia vida, tu propia familia, y está bien. Una madre no ama para ser correspondida, ama porque no puede hacer otra cosa. Te amo incluso cuando me La carta terminaba ahí, inconclusa. La última palabra cortada abruptamente, como si ella no hubiera podido soportar terminarla. Incluso cuando me olvidas, completó Daniel en voz alta, su voz rompiéndose. Ibas a escribir incluso cuando me olvidas, ¿verdad, mamá? Abrazó el suéter contra su pecho, aspirando el olor que todavía conservaba, detergente barato y ese aroma único de su madre, que había conocido toda su vida. Y entonces las memorias llegaron, implacables una tras otra como olas que lo ahogaban. Vio a su madre cosiendo bajo la luz de una lámpara vieja, a las 2 de la mañana, porque de día trabajaba limpiando casas, y de noche tomaba trabajos de costura para pagar sus libros de escuela. La vio vendiendo sus aretes de oro, los únicos que le había dejado su difunto esposo, para poder pagar su inscripción a la universidad. La vio llorando de felicidad el día de su graduación, sentada en la última fila porque no tenía ropa elegante, y no quería avergonzarlo frente a sus compañeros. La vio comprando periódicos cada vez que salía una nota sobre su empresa, recortando las fotos, guardándolas en un álbum que probablemente nadie más que ella veía. La vio esperando, siempre esperando, junto al teléfono que nunca sonaba, junto a la puerta que nunca se abría, junto a la mesa puesta para 2 donde solo ella cenaba. Perdóname, sollozó, apretando la mano fría de su madre. Perdóname, mamá, fui un cobarde. Dejé que el mundo me convenciera de que tú no eras suficiente, cuando fuiste lo único que siempre fue real en mi vida. Me diste todo y yo te pagué con abandono. El monitor cardíaco seguía su ritmo constante. Las máquinas continuaban su trabajo mecánico, y su madre permanecía inmóvil, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte, mientras su hijo finalmente despertaba a la verdad que había estado huyendo durante años. Daniel se puso el suéter que ella había tejido. Le quedaba perfecto, como si ella hubiera memorizado cada medida de su cuerpo incluso después de años sin verlo. Se recostó la cabeza sobre la cama, sin soltar la mano de su madre, y lloró como no lloraba desde que era un niño pequeño que había perdido a su padre. «No me dejes, mamá», rogó en la oscuridad de esa habitación. «Por favor, dame una oportunidad de ser el hijo que merecías. Solo una oportunidad. Te lo suplico». Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las persianas de la habitación del hospital, cuando Daniel finalmente levantó la cabeza. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre en aquella puerta, siendo rechazada, caminando sola bajo la nieve. El monitor cardíaco mantenía su ritmo débil, pero constante. Los médicos habían pasado 2 veces durante la noche, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, sin dar esperanzas ni quitarlas. «Está estable, pero crítica», repetían con esa neutralidad profesional que no consolaba nada. Daniel seguía sosteniendo la mano fría de su madre, como si su calor pudiera de alguna manera traerla de vuelta. El suéter tejido por ella lo envolvía, y en su regazo descansaba la carta inconclusa, leída y releída tantas veces durante la noche que ya conocía cada palabra de memoria. «Mamá», comenzó a hablar en voz baja, aunque ella no pudiera escucharlo. «No sé si puedes oírme. No sé si merezco siquiera que me escuches.
pero necesito decírtelo. Tragó saliva, las palabras atascándose en su garganta. Fui un hijo indigno. Dejé que el mundo me alejara de ti. Dejé que la vergüenza fuera más fuerte que el amor. Te convertí en un secreto que esconder, cuando deberías haber sido el orgullo de mi vida. Las lágrimas caían sobre la mano arrugada de su madre. Tenía todo lo que soñé tener, y sin embargo estaba vacío, porque todo lo que construí lo levanté sobre la base de olvidarte, y nada construido sobre esa mentira puede ser real. El sol comenzaba a entrar por completo en la habitación, bañando todo con una luz dorada y cálida que contrastaba con la frialdad de los aparatos médicos. «Perdóname, mamá», susurró, inclinándose hasta apoyar su frente sobre la mano que sostenía. «Perdóname por no estar cuando me necesitabas. Perdóname por dejarte afuera de mi casa en la noche de Navidad. Perdóname por cada llamada que no contesté, por cada visita que evité, por cada vez que tuve vergüenza de ti cuando debería haber tenido vergüenza de mí mismo». Su voz se quebró completamente. «Te juro por Dios, mamá, que si me das una oportunidad más, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a dudar de que te amo. Voy a pasar cada día del resto de mi vida compensándote por estos años perdidos. Lo juro ante Dios». Las lágrimas caían ahora con tal fuerza que apenas podía respirar. Toda la culpa, todo el dolor, todo el arrepentimiento que había estado enterrando durante años salía finalmente a la superficie, como una herida que necesitaba sangrar para sanar. Y entonces, en medio de ese llanto desgarrador, sintió algo, un movimiento, tan leve que pensó que lo había imaginado. Levantó la cabeza bruscamente, mirando la mano de su madre, y lo sintió de nuevo, los dedos de ella, moviéndose apenas, como intentando apretar los suyos. «¿Mamá?» El monitor cardíaco comenzó a cambiar su ritmo, no de forma alarmante, sino fortaleciéndose. Los pitidos se volvieron más firmes, más constantes. «Mamá, ¿puedes oírme?» Los párpados de doña Mercedes comenzaron a moverse. Lentamente, con un esfuerzo visible, se abrieron apenas una rendija. Sus ojos, nublados por los medicamentos y el dolor, buscaron en la habitación hasta encontrarlo. Y cuando lo vio, cuando reconoció el rostro de su hijo inclinado sobre ella, con ese suéter azul que ella había tejido puesto, una lágrima rodó por su mejilla. «Daniel», murmuró detrás del tubo del respirador, apenas audible. «Viniste». Daniel explotó en llanto, apretando la mano de su madre contra su mejilla. «Sí, mamá, vine. Y nunca más te voy a dejar sola. Te lo juro. Nunca más». Los labios de doña Mercedes intentaron formar una sonrisa. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y en sus ojos, a pesar del dolor, a pesar de todo, brillaba algo que Daniel reconoció inmediatamente. Perdón, amor incondicional, el mismo que siempre había estado ahí, incluso cuando él no lo merecía. La puerta se abrió abruptamente. El doctor Ramírez entró acompañado de 2 enfermeras, alertado por el cambio en los monitores. Se acercó rápidamente, revisando los signos vitales con expresión de sorpresa. «Esto es inusual», murmuró verificando el monitor una y otra vez. «Sus signos vitales están mejorando, significativamente». «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel sin soltar la mano de su madre. El doctor lo miró con una mezcla de profesionalismo y algo que parecía asombro. «Significa que su madre está respondiendo. No puedo explicarlo médicamente, pero…» Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «A veces pasa. A veces la voluntad de vivir es más fuerte que cualquier pronóstico. A veces», miró a doña Mercedes, luego a Daniel, «a veces el amor hace lo que la medicina no puede». Daniel volvió a mirar a su madre. Ella lo observaba con esos ojos cansados pero ahora alertas, y aunque no podía hablar por el tubo del respirador, él entendió cada palabra que sus ojos decían. «Estás aquí. Eso es todo lo que siempre quise. Estoy aquí, mamá», susurró él, besando su frente arrugada. «Y te juro ante Dios que nunca, nunca más vas a tener que dudar de mi amor». 6 semanas después, la casa que alguna vez había sido una mansión vacía, ahora estaba llena de vida real. Daniel caminaba por el pasillo de la 2ª planta, donde había mandado construir una suite completa con todo lo necesario para el cuidado de su madre. Ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol, un baño adaptado con barras de apoyo,
Una sala pequeña con vista al jardín donde ella podía sentarse a tejer o simplemente mirar los pájaros. No era ostentoso ni exagerado. Era cálido. Era un hogar. «Abuela, ¿me enseñas a hacer las empanadas?». La voz de su hija resonó desde la cocina. Daniel se asomó y vio una escena que meses atrás habría sido imposible de imaginar. Doña Mercedes, todavía delgada y moviéndose con cuidado después de su recuperación, estaba de pie junto a la isla de la cocina con su nieta. Ambas tenían las manos cubiertas de harina. Su madre le mostraba pacientemente cómo hacer los pliegues de la masa, esa técnica que ella había perfeccionado a lo largo de décadas de trabajo. «Así, mi amor, con cuidado. La empanada se hace con paciencia y con amor. Si no, no sabe igual», decía doña Mercedes con esa voz suave que Daniel había temido no volver a escuchar. Su hijo menor entró corriendo, agitando un dibujo que había hecho en la escuela. «Abuela, abuela, mira lo que dibujé. Somos toda la familia junta». Doña Mercedes limpió sus manos en el delantal y tomó el dibujo, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. «Es hermoso, mi niño. Lo voy a poner en mi cuarto, junto a todos los tesoros que me han dado». Daniel observaba desde la puerta, sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz verdadera, no la paz artificial que viene de ignorar los problemas, sino la que nace de enfrentarlos y enmendarlos. «¿Café?». Una voz lo sacó de sus pensamientos. Se volteó. Sofía estaba detrás de él, sosteniendo 2 tazas humeantes. Ella había cambiado también, aunque el proceso no había sido fácil. Al principio se había resistido, había peleado, había amenazado incluso con el divorcio, pero al ver la transformación en Daniel, al ver cómo sus propios hijos florecían con el amor de su abuela, algo en ella también comenzó a ablandarse. «Gracias», dijo Daniel, tomando la taza. «Tu mamá me enseñó ayer a hacer su receta de arroz con leche», dijo Sofía mirando hacia la cocina. Su voz había perdido esa dureza que antes la caracterizaba. «Me contó historias de cuando tú eras niño, de cómo te despertaba cantando, de cómo…». Hizo una pausa, tragando saliva, «de cómo trabajaba 3 empleos para que pudieras estudiar». Daniel vio lágrimas formándose en los ojos de su esposa. «Yo no sabía, Daniel. No sabía cuánto había luchado por ti. Y…», bajó la voz avergonzada. «Lo siento. Siento haberte presionado a alejarte de ella. Tenías razón. El éxito sin familia no es éxito. Es solo vacío con decoración cara». Él le tomó la mano, apretándola con gratitud. No todo estaba perfecto. Todavía había momentos tensos, conversaciones difíciles sobre cómo habían llegado a ese punto, pero estaban trabajando en ello, juntos. «Daniel, ven», lo llamó su madre desde la cocina. «Prueba si las empanadas quedaron bien». Entró a la cocina y su madre le ofreció una empanada recién hecha, todavía caliente. La mordió y el sabor lo transportó inmediatamente a su infancia, a esas tardes después de la escuela cuando llegaba a casa, y ella, exhausta del trabajo, de todas formas había cocinado algo especial para él. «Están perfectas, mamá, como siempre». Doña Mercedes sonrió, acariciando su mejilla con esa ternura que solo las madres poseen. «Ahora tengo a mis nietos para enseñarles. Ya no cocino sola. Eso hace que sepa todavía mejor». Esa tarde, Daniel canceló 3 reuniones de negocios para almorzar con su familia. Se sentaron todos juntos en la mesa del comedor, la misma que antes solo se usaba para impresionar invitados, y que ahora estaba llena de risas, historias, y el caos hermoso de los niños peleando por el último pedazo de postre. Mientras observaba a su madre contándoles cuentos a sus hijos, mientras escuchaba sus risas llenando cada rincón de esa casa que antes solo había sido una exhibición de riqueza, Daniel comprendió algo fundamental. Había pasado años persiguiendo el éxito, construyendo un imperio, acumulando cosas, pero recién ahora sentado en esa mesa con su madre al centro, entendía lo que significaba ser verdaderamente rico. Esa noche antes de dormir, encontró a su madre en su cuarto sentada junto a la ventana, tejiendo otro suéter. Se acercó y se sentó a su lado. «¿Para quién es ese?», preguntó. «Para tu hijo, para que cuando crezca tenga algo hecho por su abuela, y recuerde que el amor se construye con tiempo y paciencia». Daniel puso su cabeza sobre el hombro de su madre, como cuando era niño. «Te amo, mamá, y siento tanto haber tardado tanto en demostrártelo».
Doña Mercedes dejó el tejido y lo abrazó besando su frente. El amor de una madre no tiene tiempo, hijo. Nunca es tarde para volver a casa. Un año después, la Nochebuena llegó de nuevo a la vida de Daniel, pero esta vez todo era diferente. La mesa no estaba decorada con arreglos florales importados ni vajilla de porcelana fina. Estaba cubierta con el mantel bordado a mano que su madre había guardado por décadas, el mismo sobre el cual ella había cenado sola tantas veces. Los platos eran sencillos, pero estaban llenos de comida hecha con amor. Las empanadas que ahora sus hijos sabían preparar junto a su abuela, el arroz con leche que Sofía había aprendido a hacer, el ponche navideño cuya receta había pasado por 3 generaciones, y al centro de todo, doña Mercedes, ya no frágil y enferma, sino radiante. El amor había hecho lo que la medicina sola no podía, la había devuelto a la vida. Antes de cenar, dijo Daniel poniéndose de pie y levantando su copa, quiero hacer un brindis. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Su madre lo miraba con esos ojos que ahora brillaban de felicidad genuina. Sofía sostenía su mano. Los niños dejaron de jugar con los cubiertos. Incluso doña Carmela, la vecina que había salvado a su madre aquella noche terrible, estaba presente como parte de la familia que realmente eran. Hace un año, comenzó Daniel, la voz quebrándose levemente, yo tenía todo lo que el mundo dice que importa. Dinero, éxito, reconocimiento, pero casi perdí lo único que verdaderamente vale la pena. Miró a su madre, quien tenía lágrimas formándose en los ojos. Casi perdí a la mujer que sacrificó su vida entera para darme la mía, la mujer que trabajó hasta que sus manos sangraron para que yo pudiera estudiar, la que vendió sus únicas joyas para que yo tuviera oportunidades, la que lloró en silencio cada noche que no la llamé, y aún así nunca dejó de amarme. Su voz se quebró completamente, pero continuó. Yo la dejé afuera, en el frío, en la Navidad. La eché de mi vida porque me daba vergüenza que no encajara en el mundo falso que había construido. Y Dios usó las lágrimas de mi madre para despertar mi alma, antes de que fuera demasiado tarde. Doña Mercedes se levantó lentamente, caminando hacia su hijo. Daniel se arrodilló, tomando las manos de su madre entre las suyas, como aquella noche en el hospital. Perdóname, mamá, por cada día que no estuve, por cada llamada que ignoré, por haberte hecho sentir que eras una carga, cuando fuiste, y eres mi mayor bendición. Ya estás perdonado, mi hijo, susurró ella, acariciando su rostro. Lo estuviste desde el primer momento. Así ama una madre. Daniel se puso de pie y abrazó a su madre, y en ese abrazo había años de arrepentimiento, de redención, de amor que finalmente encontraba su camino de regreso a casa. Los niños corrieron a unirse al abrazo, luego Sofía, hasta que toda la familia estaba unida en un círculo de brazos y lágrimas felices. Cuando finalmente se separaron y volvieron a sentarse, Daniel levantó de nuevo su copa, mirando a cada persona en esa mesa. Aprendí que ningún éxito compensa el abandono de quien te dio todo sin pedir nada. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las manos que sostienes cuando el mundo se oscurece. Y aprendí que Dios nunca olvida las lágrimas de una madre. Miró hacia la pared donde ahora colgaba aquella foto que había encontrado en la casa de su madre. Él de niño, abrazándola, ambos sonriendo. Junto a ella, nuevas fotos. Sus hijos con su abuela, cenas familiares, momentos simples que valían más que cualquier contrato millonario. Las lágrimas de mi madre me salvaron, continuó, su voz ahora firme y clara. Me salvaron de convertirme en alguien que lo tenía todo pero no era nada. Y si esta historia puede enseñar algo, es esto. Nunca olvides de dónde vienes. Nunca dejes que el mundo te convenza de que el amor que te crió no es suficiente, porque al final, cuando todo lo demás se desmorone, lo único que quedará es el amor que diste y el que recibiste. Levantó la copa más alto, por las madres que aman incluso cuando no son amadas de vuelta, por las lágrimas que Dios nunca olvida, y por las segundas oportunidades que no todos reciben, pero que todos necesitamos. Salud, respondieron todos al unísono, las copas chocando en un brindis que celebraba no el éxito material, sino algo mucho más valioso, una familia reunida, un hijo que regresó a casa, y un amor que nunca murió a pesar de haber sido abandonado. Esa noche, después de cenar,
Daniel encontró a su madre sentada en el portal, mirando la nieve que caía suavemente como un año atrás. Se sentó junto a ella en silencio, y ella recostó su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó doña Mercedes suavemente. ¿Qué, mamá? Que Dios nunca dejó de escuchar mis oraciones. Cada noche que lloré por ti, cada vez que rogué porque volvieras, Él estaba preparando el camino. A veces tiene que doler para que podamos despertar. Y duele, hijo, pero valió la pena. Daniel la abrazó más fuerte sabiendo que tenía razón. A veces el dolor es el único lenguaje que el alma dormida entiende. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niño, siempre. La nieve caía sobre ellos, pero ya no traía frío ni soledad. Traía paz, traía redención, traía la promesa de que, aunque el mundo olvide, Dios nunca olvida las lágrimas de una madre, y esas lágrimas tienen el poder de salvar hasta al hijo más perdido.